tema que elegí para hoy, este video, es el de la ética descriptiva, una rama de la ética filosófica, podríamos decir así, que está muy en boga a partir del siglo XX y que quizás es la rama que más ha crecido en los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir ética descriptiva? Bueno, por lo pronto el nombre está puesto, digamos, en contraposición a la ética tradicional, que era la ética normativa y que sigue siendo el centro de la ética filosófica. La ética normativa, recordemos, busca los principios fundamentales comunes a toda la moral, principios que serían válidos independientemente de la cultura y que son principios fundamentalmente normativos. La ética descriptiva, en oposición, justamente haciendo alusión a esta oposición entre lo descriptivo y lo normativo, por el contrario, no es una ética justamente normativa, no busca digamos, normas morales o decirnos qué es lo que debemos hacer, llamarlo de alguna manera, sino que más bien pretende centrarse en el nivel del ser, en el nivel de los hechos, para primero describirlos y eventualmente, si es posible, explicarlos. Es decir, la ética descriptiva en principio surge del estudio de estudios realizados por diversas ciencias, especialmente ciencias sociales, pero como mencionar brevemente también algunas ciencias naturales, cuya ocupación también toca asuntos relevantes para la moral, ¿sí? Así, prácticamente en toda ciencia social en algún momento toca cuestiones relevantes, por ejemplo la antropología, la llamada psicología moral justamente, la sociología, la historia, etc. Tienen como objeto específico el hombre y en sus diversas dimensiones, y también dentro del hombre a las conductas que tienen que ver justamente con la moral. Y en ese sentido realizan aportes de sus propios campos disciplinares, digamos, con sus propios métodos científicos específicos, aportes que son útiles para la ética filosófica en general. Es decir, que las ciencias nos aportan información relevante y a veces explicaciones que desde la filosofía podemos tomar, que debemos tomar en realidad, para tratar, digamos, por ejemplo, de conciliar con nuestras teorías normativas, o para refutar en algunos casos una teoría normativa, o simplemente para ampliar nuestro conocimiento del campo ético, ¿no? De modo que es yo la llamo disciplina, por llamarla de alguna manera, o rama, pero es más bien un campo interdisciplinario, ¿no? Decía que también las ciencias naturales en algunos casos realizan aportes significativos. Es el caso, por ejemplo, de la sociobiología, disciplina más o menos reciente, surgida a partir de la década del 70, que por ejemplo se plantea en ocasión de la moral si esta surge en la historia evolutiva, la pregunta, digamos, si esta surge en la historia evolutiva de nuestra especie, es decir, que la especie humana, una vez que adoptó ciertas normas de conducta, estamos hablando en este caso comunes a toda la especie, ¿no? Mejoró su performance de supervivencia, ¿sí? O si por el contrario, eso es la tesis por otro lado que suelen sostener los sociobiólogos, o si por el contrario la moral más bien surge, es una construcción cultural totalmente artificial y surge más bien contra la naturaleza, en el sentido de contra ciertos instintos naturales, como por ejemplo el de agresión, en ese sentido no tiene una base biológica. De modo que esta pregunta históricamente relevante, de alguna manera empieza a responderse desde la sociobiología, ¿no? Otro campo nuevo, más nuevo todavía y que es muy relevante, es el de la neuroética, que también viene de las ciencias naturales, por supuesto, donde por ejemplo se plantean a sujetos, digamos, que son parte de un experimento, dilemas morales, bajo ciertas conexiones, para ver qué áreas del cerebro se activan para responder ese dilema, ¿no? Por ejemplo, si áreas más cercanas a lo que se suele considerar la razón, o más bien a lo que se suele considerar las emociones, etc. También está proporcionando información relevante en el sentido que nos lleva a volver sobre algunas de las ideas que están muy asentadas dentro de la ética filosófica, ¿no? Bueno, ni hablar de las ciencias positivamente sociales, ¿no? Por ejemplo, en la psicología, como ustedes saben, posiblemente hay muchas corrientes psicológicas que coexisten, ¿no? Pero supongamos unas preguntas generales de la psicología relevantes para la ética filosófica serían de dónde surgen nuestros sentimientos morales, por qué algunas personas no los internalizan, qué pasa con el psicópata en relación a la moral, o con el sádico, en fin, un montón de preguntas que son relevantes, bueno, por mencionar solamente algunas, ¿no? También quería mencionar que la ética descriptiva puede ocuparse tanto de fenómenos, digamos, universales o globales, como por ejemplo el que
el deber, su estructura, la estructura biológica que estaría subyacente a todo impulso moral, o de cuestiones singulares, ¿no? Por ejemplo, preguntarse cosas tales desde una cierta rama de la sociología, por ejemplo, de cómo cambiaron las creencias morales, supongamos en México o en Argentina en los últimos 30 años, ¿no? Así, qué valores que antes tenían en alto hoy ya no, y cuáles los reemplazan mediante encuestas o distintos estudios, ¿no? También en ese mismo sentido, por ejemplo, está la famosa encuesta mundial de valores y encuesta mundial de felicidad, que aportan información relevante sobre temas que la ética habitualmente, tradicionalmente se ocupó. Y así lo mismo podríamos decir en todos los campos, ¿no? Y como la ciencia va avanzando de una forma creciente y significativa, la ética descriptiva misma también lo está haciendo a la par, ¿no? En ese sentido, la ética descriptiva trae información científica, pero como insisto, después se hace una reflexión filosófica sobre la misma, y en ese sentido se puede considerar que la ética descriptiva también es una rama de la ética filosófica, ¿sí? Aunque no sea necesariamente iniciada por un filósofo, ¿no? Generalmente, por otro lado, la ética descriptiva hemos sugerido que no enjuicia o que no realiza valoraciones, ¿no? En tanto que lo hace ya no es de todo ética descriptiva, digámoslo así, pero sí surge habitualmente a partir de preocupaciones morales de la sociedad y particularmente de los científicos que hacen ese tipo de pruebas, ¿no? Los invito a ver, por ejemplo, distintos experimentos de psicología moral que están circulando por internet, que son muy buenos, ¿no? Que se realizaron a partir de la década del 60 y que son de veras interesantes y que aportan y digamos que cuestionan algunas de nuestras ideas preconcebidas sobre el comportamiento humano, ¿no? Bueno, un par de distinciones que me parece importante realizar cuando se habla de ética descriptiva, ¿no? Hay que distinguir, por ejemplo, la vigencia de la validez, ¿no? La validez es un poco a lo que aspiraba la ética normativa, es decir, no encontrar simplemente cómo nos comportamos, sino si hay razones suficientes para determinar cuándo un comportamiento es correcto o no, independientemente de que la gente lo cumpla o no, ¿no? En ese punto Kant fue muy fuerte al trazar esta distinción entre el ser y el deber ser, ¿no? El deber ser tendría que ver en este sentido específico que le estamos dando con la validez, y la validez es universal, ¿no? Y la vigencia, en cambio, se pregunta por cómo la gente se comporta efectivamente, independientemente de si ese comportamiento está bien o mal, digámosle así. Y la vigencia, por otro lado, puede diferir de un lugar a otro, eso es lo esperable. Lo esperable es que no todo el mundo se comporte igual dentro de una misma sociedad, y más si uno compara distintas sociedades entre sí. La ética descriptiva en ese sentido se refiere a la vigencia y no a la validez, ¿no? Y también hay que recordar, porque muchas veces hay una tentación muy grande por parte de los científicos, por parte de los lectores de los científicos, de a partir de sus investigaciones empíricas, digamos, su búsqueda de explicaciones, pasarse al nivel normativo, ¿no? Es decir, es muy fuerte la tentación de decir, bueno, entonces, como, no sé, supongamos tenemos un instinto social, entonces debemos comportarnos socialmente, debemos colaborar con los demás, supongamos, ¿no? Pasar entonces del nivel descriptivo a un nivel prescriptivo. Contra esto hay un argumento que ya del siglo XVIII, que he mencionado mucho en otro video, por si alguien lo quiere volver a ver, el video llamado Guillotina de Hume, que se lo justamente un argumento de David Hume, el filósofo moral escocés, que indica que no se puede pasar del nivel, lógicamente, ¿no? Del nivel descriptivo al nivel normativo, que cuando se hace se incurre en una falacia. No puedo explicar demasiado de esto en el video, pero me interesa destacar, digamos, que atenido al nivel de lo fáctico, el científico social o el científico en general no puede decirnos qué debemos hacer de forma válida. No podemos apoyar, digamos, nuestras normas simplemente en la base del conocimiento que alcanzó el científico. Bueno, esto es todo por este video, muchas gracias por verlo, y eventualmente, en el caso de que les agradezco mucho a quienes comparten estos videos, nos vemos entonces en otra ocasión de la filosofía y sus laberintos.